Así que en la casa de este caballero nació George Washington Carver. El señor Moisés Carver era el dueño de la mamá de George Washington Carver. Por eso a George le pusieron el apellido Carver, porque él no tenía apellido. Cuando George tenía 6 meses de edad, llegaron unos ladrones de esclavos. ¿Sabían que habían ladrones de esclavos? Hoy en día hay ladrones de ganado, ¿verdad? En ese tiempo habían ladrones de esclavos. Y llegaban a una finca, se robaban los esclavos y después los vendían o pedían rescate. Muchas veces esa modalidad la usan los ladrones, ¿verdad? Se roban un carro, lo esconden y después llaman y piden rescate. Bueno, eso es muy antiguo, pero en ese tiempo no existían carros, se robaban a las personas. Llegaron a la finca del señor Moisés Carver, se robaron los esclavos y se los llevaron. Entre ellos a la mamá de a la mamá de George y al bebé. En su carrera por huir, los secuestradores no cuidaron de la salud del niño y desarrolló tosferina. Así que cuando estaba muriendo el bebé, los secuestradores mandaron a decirle al señor Moisés: venga y le volvemos a vender sus esclavos. Cuando el señor Moisés llegó a comprar sus esclavos de nuevo, encontró al niño solo. Nunca se supo qué había pasado con su madre. No se sabe si la mataron, si la vendieron como esclava. Resulta que el papá de George era el esclavo de un vecino y la mamá era de otro. Así que no hubo manera de unirlo con sus padres. El niño comenzó a ser parte de la negociación entre los dueños de los esclavos y los secuestradores de los esclavos. Y finalmente cada uno de los esclavos se le puso un valor. Cuando llegaron al bebé, lo cambiaron por un caballo viejo que tenía un valor de $300. Así que el niño fue valorado en $300. Señor Moisés se llevó el niño a la casa, se lo entregó a su esposa, le dieron su apellido y le pusieron el nombre George Washington, porque era un niño muy industrioso y muy honesto. Pero era frágil, flaquito y chiquito. No podía hacer trabajo fuerte, así que la señora Carver lo metió a la cocina y era su mano derecha en la cocina. Prendía el fogón, lavaba los platos, se convirtió en un excelente cocinero. Cuando terminaba sus deberes, se iba a jugar en el campo, donde sus compañeros eran los pájaros, las flores, los árboles y los animalitos. Cuando niño tenía un solo libro, y era un libro de ortografía. Se lo leyó hasta que se aprendió cada palabra de ese libro. Cuando George cumplió los 10 años, quiso seguir aprendiendo, pero ya no le podían dar más estudios. Había escuchado de una escuelita que quedaba en Neosho, Missouri, a unos 10 kilómetros de distancia. Los Carvers querían que George recibiera una educación, pero no tenían dinero, pero no le ofrecieron dinero. Así que sin un centavo se fue caminando por las montañas hasta que llegó a la escuela. No era muy grande la escuela.
Bien, perdón que me perdí un poco con esto. Muy bien, la escuela no era muy grande, era muy sencilla, y él se puso a trabajar en el pueblo, en las casas, para poder cubrir sus estudios. En un año, cuando él tenía 11 años, ya él había aprendido todo lo que había que aprenderse en esa escuela. Pero quería más. Un día, caminando por la carretera, se encontró con un grupo de arrieros que iban hacia Fort Scott en Kansas. Le pidió a los viajeros si podía acompañarlos, y después de varios días llegaron a Fort Scott. Y allí consiguió trabajo en una casa como cocinero, lavaplatos y encargado de todo lo que había que hacer en esa casa. De esta manera, lavando platos, se podía mantener mientras terminaba su bachillerato. Aún pequeño y flaquito, continuaba a hacer muchas cosas de la nada. 7 años pasaron. ¿Cuántos años tenía ya? 18, así es, 11 más 7, 18. Ya tenía 18 años. Ya estaba llegando a los 20. Y entonces, milagrosamente, comenzó a crecer. Y en un año de ser flaquito y chiquito, llegó a medir 1,80. Sin aceptar ayuda financiera, comenzó a luchar para terminar sus estudios. Pero primero regresó a la casa de sus padres adoptivos a visitarlos. Y ellos le entregaron el único recuerdo que había de su mamá. Y era una rueca de hilar. ¿Sí saben qué es una rueca de hilar? Es una rueda que usan para hacer hilo. George guardó esta rueca por toda su vida. Y dicen que a veces en la noche se acercaba a la rueca y le decía, feliz noche, mamá. Era lo único que tenía de su mamá. Bueno, George decidió que quería ir a la universidad. Recuerden, estamos hablando de ¿qué tiempo? 1870, 1880. En ese tiempo, para una persona negra, era muy difícil estudiar, casi imposible. Así que en octubre, él mandó una carta de aplicación a una universidad en Iowa y para su gran alegría lo aceptaron. Y le llegó la carta diciendo, usted ha sido aceptado en esta casa de estudios. Lleno de alegría se fue. Y cuando llegó le dijeron, nosotros no sabíamos que usted era negro, usted no puede estudiar aquí. Todo su dinero lo había gastado en el pasaje y ya no tenía más. Pero no se desanimó y se puso a trabajar, cocinando, limpiando casas y haciendo otros trabajos. Cuenta la historia que cuando George estaba más jovencito y llegó a una casa a trabajar, y la señora le pregunta qué sabes hacer, y él dice, bueno, yo sé cocinar, yo sé limpiar, yo sé lavar ropa. Entonces la señora le dice, bueno, usted me va a ayudar en la cocina. Entonces le iba a enseñar una receta nueva. Dijo, vamos a hacer una torta. Entonces la señora le mostró, echamos unas tazas de harina y George se hizo atrás de la señora y él repetía todo lo que ella hacía. Entonces cuando la señora hacía así, él también hacía así. Después la señora decía, ahora vamos a batir, y él también batía imaginariamente. Y todo lo que ella hacía, él lo repetía para asegurarse de que no se le olvidara nada de lo que le estaban enseñando. Antes de mucho ya tenía suficiente dinero y abrió una lavandería. En ese tiempo existían máquinas lavadoras, Danielita. ¿No? Así que cuando abrió una lavandería, ¿qué significaba? Que lavaba a mano la ropa. Así es. Y en esta lavandería le lavaba la ropa a los estudiantes de la universidad y la gente del pueblo.
Después trabajó como cocinero en un hotel. El próximo año finalmente lo recibieron no en esa universidad, sino en otra, en el colegio Simpson. Después de pagar su matrícula, le quedaron 10 centavos de dólar. Compró 5 centavos de harina de maíz y 5 centavos de suero. Y con esto vivió por una semana. Por 3 años trabajó y estudió en el colegio Simpson. En 1890 se matriculó en la Universidad del Estado de Iowa. Y nuestra foto que vemos aquí es cuando él entró por primera vez a la universidad. La primera foto de él, jovencito. Después de 2 años finalmente allí se graduó en agricultura, pagando todos sus gastos él mismo. 2 años después de graduarse, obtuvo su maestría en ciencias. Trabajó en química de la agricultura y su trabajo impresionó tanto a las autoridades que le dieron un puesto como profesor de la universidad. Este niño, que hace unos años lo habían cambiado por un caballo, hoy en día era profesor universitario. Cuando George estaba enseñando en la Universidad del Estado de Iowa, una persona se comunicó con él. Y voy a contarles la historia de esa persona. George Carver no sabía su edad. Y vamos a encontrarnos ahora con un niño que no se sabía su nombre. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Entonces, aquí se unen la vida de 2 personajes, uno que no sabía cuándo había nacido y otro que no sabía cómo se llamaba. Imagínate, Josué, que alguien te pregunte, niño, ¿usted cómo se llama? Y usted le responda, y tú le respondas, yo no sé, yo no tengo nombre. ¿Qué pensarían ustedes de un niño que no tiene nombre? ¿Cómo puede ser que un niño no tenga nombre, Daniel? Correcto, ¿verdad? No le pusieron nombre. Bueno, otro niño esclavo también era tan pobre que no conocía su apellido. Él no conocía su apellido. Perdón, ni su primer nombre ni su apellido. La gente lo llamó Booker. Booker quería estudiar. En el momento en que quería estudiar no se llamaba Booker, se llamaba el niño sin nombre. Bueno, ese nombre se lo puse yo. Y cuando llegó a la escuela la primera mañana, él tenía un gran deseo de aprender. Le dijeron, hay una escuela que queda en un lugar. Y él caminó por muchos días hasta que llegó a esa escuela. Y cuando llegó allí a la escuela, le dijeron, no hay cupo. Era una escuela para niños de color, para negritos. Y le dijeron, no hay cupo. Así que él se esforzó muchísimo porque él quería ir a esa escuela. Cuando él llegó estaba todo sucio, harapiento, las ropas rotas, y la maestra vio a ese niño sucio y feo y dijo, yo no quiero este niño aquí en mi escuela. Pero él no cedió, porque vio que ella siguió aceptando estudiantes. ¿Y cómo me dicen a mí que no hay cupo? Pues sí había, lo que pasa es que no lo querían a él en la escuela. Así que le dijo a la maestra, maestra, déjeme trabajar y permítame estudiar. Recuerden, ya no estamos con George Washington, estamos con la persona que cuando él era profesor de la universidad, lo contactó a él. Así que la maestra lo vio y le dijo, bueno, está bien, limpia el salón de clases. Booker, que fue el nombre que le pusieron, se dio cuenta que la maestra lo estaba probando. Así que él sabía que debía hacer lo mejor. Barrió el salón, barrió debajo de los escritorios y terminó. Y entonces decidió volver a barrer. Y entonces le dio miedo. Quizás
no barría alguna parte y lo barrió por tercera vez. Y entonces limpió el polvo de todo el salón 4 veces. Agarró un trapito, limpió encima de las ventanas, limpió debajo de los pupitres, limpió encima de la puerta, abrió la puerta y limpió allí también. Bueno, después de un rato le dijo a la maestra: maestra, ya terminé. Así que ella entró. Y lo primero que ella hizo fue sacar su pañuelo blanco, abrió la puerta y pasó el pañuelo encima de la puerta. Y el pañuelo estaba limpio, absolutamente limpio. Y comenzó a revisar en lugares donde a nadie se le ocurriría revisar. Todo estaba limpio. No encontró una partícula de polvo. Pasó la prueba y la maestra le permitió estudiar. Booker T. Washington tenía el mismo nombre que tenía su amigo George. Se convirtió en un gran hombre. Cuando llegó a ser adulto, fundó una universidad para que otros niños y niñas como él pudiesen pagar con su trabajo y poder estudiar. Muy bien. Así que este niño que limpió bien el salón para poder entrar a clases, ahora era un hombre, ahora era presidente de una universidad, ¿verdad? Y él contactó a George Carver Washington y le dijo: ven y ayúdanos en nuestra escuela en Alabama, en el Instituto Tuskegee. Y entonces el doctor Carver dijo lo siguiente: el doctor Booker T. Washington me dijo: ven acá y y echa tu balde al agua. ¿A qué se refería? Bueno, el doctor Booker contaba una historia de que en una ocasión un barco había estado perdido por varios días en el mar y se le había acabado el agua. Y ya estaban desesperados cuando se encuentran con otro barco y le mandan señales y le dicen: no tenemos agua, por favor, ¿nos pueden dar agua? Y el capitán del otro barco le dijo: eche su balde al río. Baja tu balde al mar. Y cuando sacaron el balde estaba lleno de agua dulce, porque estaban en la desembocadura del río Amazonas y ellos no lo sabían. Entonces este era uno de los dichos favoritos del doctor Booker, y él le dijo a George Washington Carver: echa tu balde al mar. Y el doctor Carver dijo: y así lo hice, y cada vez que lo he sacado ha estado lleno y derramándose. El doctor Carver fue un hombre que desarrolló muchos inventos, y ahorita les hablaré un poco sobre eso. Pero se dedicó a trabajar allí en el sur de los Estados Unidos. Llegó a un colegio donde la agricultura no era el principal trabajo del colegio, y comenzó a enseñarle a los jóvenes cómo sembrar, comenzó a hacer producir la tierra. Los finqueros del sur de los Estados Unidos sembraban a pérdida y pronto, en poco tiempo, estaban logrando grandes ganancias con sus siembras. Inevitablemente, su trabajo comenzó a darle mucha fama. Aquí lo vemos cuando el presidente Franklin Roosevelt fue a visitarlo. ¿Y saben quién fue su gran amigo? ¿Saben quién es este señor que está aquí? Henry Ford, así es. Y Henry Ford fue gran amigo de George Washington Carver. Tan amigo que cuando George Washington Carver era un anciano, ya no podía subir las escaleras al segundo piso. Y Henry Ford le hizo instalar un ascensor en su casa para que pudiese subir y bajar sin problemas.
Henry Ford y George Washington Carver trabajaron juntos desarrollando muchos productos de la soya. Y aquí encontramos al doctor Booker T. Washington, que fue el que invitó a George Carver Washington a trabajar con él. Bien, ahí hay una pancarta en honor a él. Y vamos a ver qué logros alcanzó el doctor George Washington Carver. Del maní inventó 285 productos. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros con el maní? Steven, ¿cuántas cosas hacemos en la industria? Tú que has trabajado en la industria con el maní. Ok, mantequilla, granola, turrones. Él se inventó 285 cosas. La mantequilla de maní no la inventó el doctor Carver. ¿Saben quién inventó la mantequilla de maní, niños? ¿Saben quién la inventó? No fue Kellogg. Los indios aztecas en México. Ellos fueron los primeros que desarrollaron la mantequilla de maní. Así que por eso el maní se llama cacahuete. Es un nombre indígena, ¿verdad? Y lo usaban los aztecas. Bueno, volvamos a George Washington Carver. Así que inventó 285 productos del maní, incluyendo leche, mantequilla, quesos, dulces, café, encurtidos, salsas, aceites, loción de afeitar, tintas para madera, grasa, harina, alimentos para el desayuno, jabón, polvo para la cara, maquillaje, champú, tinta, grasa industrial. ¿Cuántos productos nos faltan? ¿Cuántos nombramos? No llegamos a 20, ¿verdad? Y fueron 285 productos. De la batata inventó 118 productos, incluyendo harina, almidón, pega, vinagre, betún para el calzado, compuestos de caucho, melaza y caramelos. De la arcilla hizo pinturas y pigmentos. Él fue pintor y además pianista concertista. Del acerrín hizo mármol sintético y del estiércol de la vaca y del caballo hizo pintura. Los cuadros que él pintaba, que tenía en su sala, los hacía con las pinturas que él mismo desarrollaba. ¿Qué logros académicos logró el doctor Carver? Una licenciatura en ciencia, maestría en ciencia, doctorado honorario en ciencias, y fue miembro de la Real Sociedad para el Avance de las Artes, Comercio y Manufactura de Gran Bretaña, además de otros reconocimientos que él recibió. Una de las grandes experiencias del doctor Carver fue su creencia en Dios. Y él creía como científico que podía tener fe en Dios y a la misma vez ser científico. Siempre integró estas dos verdades en su vida. Y él dijo en muchas ocasiones: mi fe en Dios, mi fe en Jesús es el único mecanismo por el cual puedo efectivamente desarrollar el arte de la ciencia. George Washington Carver se convirtió a los 10 años de edad. ¿Cuántos años tenía Steven cuando se convirtió? 10 años, Daniel, 10 años. ¿Y cómo fue la conversión del doctor Carver? Dice que un pequeño niño amiguito de él, un niño blanco, uno de sus vecinitos, era de su edad y se acercó a George Washington Carver un sábado por la mañana y mientras jugaban y conversaban le dijo: ¿sabes? Mañana voy a ir a la escuela dominical. Y George Washington Carver no había ido a una escuela dominical. Para ustedes, escuela sabática. Así que le pregunta: ¿cómo es eso? Y entonces él le dijo: allí cantamos, oramos, leemos la Biblia. George Washington Carver nunca había orado en su vida. No sabía qué era la oración y tenía 10 años. Y entonces le preguntó al niño: ¿qué es la oración? George Washington Carver cuenta que él no se acuerda qué le dijo el niño acerca de la oración, pero lo único que hizo fue que se subió al ático de la casa
y se arrodilló y comenzó a orar. George Washington Carver no recuerda su primera oración, pero dijo que se sintió tan bien que siguió orando y orando y orando varias veces en ese momento. Y dijo allí que Dios entró en su corazón esa tarde cuando estaba allí orando. Y desde ese momento, él continuó siguiendo a Dios por toda su vida. Los niños negros no podían ir a la escuela dominical. Por eso es que él nunca había ido a una escuela dominical. Esa fue mi conversión, muy sencilla, y siempre he mantenido mi fe. Inevitablemente el doctor Carver comenzó a recibir muchas invitaciones, muchas. Él recibía un salario mínimo y ese salario pequeño que recibía lo gastaba todo ayudando a otros estudiantes para que pudiesen permanecer en la institución. Pero él recibió muchas invitaciones. Una de estas invitaciones fue de un gran hombre que vivió en ese tiempo y no era Henry Ford. ¿Quién creen ustedes que era ese hombre? Un gran hombre que era contemporáneo de George Washington Carver, contemporáneo de Henry Ford, y se interesó en todo lo que estaba haciendo el doctor Washington Carver. ¿Qué se imaginan ustedes que eran? A ver si alguien, ayuden a los niños, alguien en la congregación. Tomás Alva Edison. ¿Sí saben quién fue Tomás Alva Edison? ¿Sí? ¿Quién fue, Elira? El que inventó el bombillo. Muy bien, así es. El que pudo tomar la electricidad y convertirla en ¿qué? De beneficio para la humanidad. Muchos de los inventos y de la vida que llevamos hoy en día se la debemos ¿a quién? A Tomás Alva Edison. Él también fue el que inventó el tocadiscos, ¿verdad? Y el tocadisco es el precursor ¿de qué? De los equipos de sonido, de los CDs, de los cassettes, de los MP3, de todo eso. Él fue el precursor. Y él invitó al doctor Carver: venga y trabaje en mi laboratorio. ¿Y saben qué le contestó el doctor Carver? Dios me envió a su laboratorio y el laboratorio de Dios es mucho más grande que el suyo, señor Edison. ¿Y cuál era el laboratorio del doctor Carver? Servir, ¿verdad?, a todas las personas, el laboratorio de la naturaleza. Él le dijo: yo no creo que Dios quiera que yo deje mi laboratorio para irme al suyo. Nuevamente le llegaron con otro ofrecimiento. Este profesor, que cuando un niño lo habían vendido y lo habían cambiado por un caballo viejo, lo tentaron con un salario anual de $100,000. $100,000 hoy en día son ¿cuántos millones de pesos, Daniela? ¿No sabes? Marianita. Correcto, muy bien. Marianita es buena en las matemáticas. 300 millones de pesos de ahora. Pero $100,000 en ese tiempo valían mucho más de lo que valen $100,000 ahora. Pero es dinero, $100,000. ¿Qué haría Daniel Reyes con $100,000? Tantas cosas. Le ofrecieron. ¿Y saben qué hizo él? No aceptó. Se quedó allí en su lugar de trabajo, donde, como les decía, su salario no le alcanzaba porque siempre lo usaba para ayudar a otros estudiantes. Así que tenemos aquí la historia de dos hombres maravillosos que se unieron para trabajar por la humanidad. Y ambos venían con grandísimas desventajas.
No tenían, ambos eran ¿qué? Huérfanos. El uno no sabía qué edad tenía y el otro no sabía cómo se llamaba. Esclavos, sin recursos, trabajando solo con su esfuerzo, lograron todos estos desarrollos en sus vidas. El doctor George Washington Carver desarrolló una lista de las 8 virtudes cardinales que él le compartía a sus estudiantes. Y estas fueron: sed limpios por dentro y por fuera. No admires al rico ni desprecies al pobre. Si es necesario perder, hazlo sin quejarte. Gana sin jactarte. Sed siempre considerado con las mujeres, niños y ancianos. Sé demasiado valiente como para mentir. Sé demasiado generoso como para engañar. Toma lo que te corresponde en el mundo y deja que los demás tomen lo suyo. Así que en medio de las más grandes dificultades, jóvenes, ¿qué hicieron estos dos muchachos? ¿Qué hicieron? Pudieron alcanzar un desarrollo que muchas personas que tienen todas las ventajas, ¿qué pasa? No lo hacen. Ahora, ¿qué es lo que impide que nosotros alcancemos la altura que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que puede impedir que Daniel, Norberto, Caleb, Lina, Daniela, Santiago, y cuando digo Daniel, pues los incluyo a todos los Danieles, ¿verdad? Josué, Steven, alcancen el potencial que cada uno de ustedes tiene? Vamos a mirar qué bendiciones tienen ustedes. ¿Tienen papá y mamá? Sí tienen, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen un poquito más de ventajas que otros, pero ¿hay alguno de ustedes aquí que no sepa cuándo nació? Daniela, ¿cuándo naciste tú? ¿El 2006? ¿Qué día? 1 de octubre del 2006. Muy bien. Daniel Canoles, ¿cuándo nació? El 5 de octubre del 2000, del 2003. Muy bien. Norberto nació primero, después Daniel y después Caleb. Todos son del 2003. Ninguno de ustedes no sabe la fecha de su nacimiento. ¿Hay alguno de ustedes que no tenga nombre? ¿Hay alguno de ustedes que no les guste el nombre? ¿Quién de ustedes le gustaría cambiar el nombre? ¿Lina? Sí. ¿Mariana también? Ok, bueno, ese privilegio lo tuvo Booker porque él no sabía el nombre, así que él se podía poner un nombre, pero los compañeros se lo pusieron. Pero si ustedes tienen un nombre, ¿qué significa? Que tienen padres, ¿verdad? Que se interesaron por ustedes. Así que todo eso nos habla de las bendiciones que Dios ha permitido para que ustedes puedan lograr desarrollar todo el potencial que ustedes tienen. Ahora, ¿por qué la mayoría de la gente no alcanza a desarrollar todo su potencial? ¿Cuántos esclavos habían en Estados Unidos cuando George Washington Carver y Booker T. Washington estaban creciendo? ¿Cuántos? Millones. ¿Y cuántos lograron el nivel de desarrollo de ellos dos? Ustedes se dan cuenta que de un universo tan grande de personas, un grupo tan pequeño es el que realmente logra todo su potencial. ¿Y ustedes no se han preguntado por qué? Y ustedes son un grupo que todos estudian juntos, viven juntos, comparten juntos. Dentro de unos 15 años ya cada uno de ustedes va a estar ejerciendo sus funciones para Dios y para la sociedad. Y de ustedes depende lo que van a lograr. Porque todos ustedes tienen ventajas que estos niños no tuvieron. Así que ustedes pudiesen llegar a ser ¿qué? Más de lo que ellos hicieron. George Washington Carver no le hablaban de Dios, no lo llevaban a la escuela, no oraban con él, no le leían la Biblia.
Y un día hablando con un amiguito, el amiguito le dice, mañana voy a ir a la iglesia. Y él le pregunta, ¿y eso qué es? ¿Y qué hacen allá? Allá cantamos y oramos. ¿Y qué es la oración? Y le explica. ¿Y qué hizo él? Se subió al zarzo y ¿qué hizo? Oró. Y le pareció tan hermoso que ¿qué siguió haciendo? Orando. Y a veces nosotros, ¿qué pensamos de la oración? Qué fastidio, otra vez orar. Cuando nos llaman al culto, ¿qué pensamos? Qué canzonería, qué pereza, otra vez el culto. ¿Cuál fue el secreto del desarrollo de estos grandes hombres? ¿Cuál fue? Primeramente, Dios. Y en segundo lugar, aprovechar al máximo las oportunidades que la vida les daba. Muchos de ustedes podrían pensar, jóvenes, que necesitan un ambiente y unas condiciones perfectas para ser felices. ¿Quién de ustedes piensa que vive en el mejor lugar del mundo? ¿Quién de ustedes piensa que vive en el mejor lugar del mundo? ¿Dónde te gusta más, Danielito? Daniel Quiroga, ¿dónde le gusta más? ¿En Cali o aquí? En Cali, muy bien. Así que Daniel no piensa que este es el mejor lugar del mundo, lo tenemos claro. Ok, a Steven y a Caleb no les puedo preguntar ni a Norberto porque nunca han vivido en otra parte, ¿verdad? Pero quizás pueden pensar que en otro lugar puede ser mejor. Y vamos a mirar en la Biblia un lugar que era perfecto, donde todas las condiciones estaban dadas, donde había dinero, donde habían recursos, donde todo lo que una persona puede desear, allí estaba. ¿Cómo te imaginas tú, Lina, tu vida si fuese perfecta y tuviese todo lo que tú quieres? ¿Le da pena? No sé, tantas cosas. Muy bien, ok. Pero ustedes saben cómo se imaginarían su vida perfecta, ¿verdad? Algunos de ustedes imaginan mi vida sería perfecta si estuviese estudiando en tal parte, si viviese en tal parte, si mi papá tuviese tal carro, si la casa fuese así, si pudiésemos viajar, en fin. Para algunos niños la vida sería perfecta solamente si tuviesen a sus dos padres juntos, ¿no es cierto? Quizás hay niños aquí, compañeros de ustedes, ¿verdad?, que no están deseando que su papá tenga un carro, sino que lo que desean es que su papá y su mamá estuviesen juntos, que tuviesen un hogar. Pero otros de ustedes tienen un hogar y están deseando otras cosas. Eso no está mal. Todos los seres humanos siempre queremos crecer, avanzar, eso está muy bien. Pero en la Biblia encontramos un lugar donde vivían unas personas y lo tenían todo. ¿Cómo se llamaría ese lugar, Mariana? ¿Ah? El cielo. No, no era el cielo, era el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén vivían Adán y Eva, ¿y qué tenían? Todo. Hay muchos hombres que están casados y están infelizmente casados porque tienen una esposa fea. Hay muchas mujeres que están casadas y no están contentas porque el esposo es feo. Pero ¿cómo era la esposa de Adán, Caleb? ¿Ah? Bonita, hermosa. Exacto, muy bien. Además había un atenuante, que no habían más mujeres. Así que él no podía mirar y compararla, ¿verdad? No podía mirar y compararla. Si la esposa de Adán hubiese sido Elizabeth habría sido ¿quién? La mujer más hermosa del mundo, Miss Universo, ¿verdad? Si la esposa de Adán hubiese sido Lency, ¿qué habría sido? La esposa más hermosa del mundo. Y además no había más nadie. Así que él no podía decir, no es que ella tiene el pelo más lindo, no es que ella tiene los ojos más lindos, no, porque solo había Eva. Y además era ¿qué? Hermosa. Así que Adán tenía todo lo que quería. ¿Y Eva qué? Tenía todo lo que quería. Comida, alimento, paz,
prosperidad, el hogar más hermoso, todas las condiciones para un desarrollo perfecto. Muy diferente a la vida de George Washington Carver o de Booker, ¿verdad que sí? Muy diferente, muy diferente. Todo estaba dado. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó, Santiago, en el jardín del Edén? Pecaron. ¿Y por qué pecaron? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la herramienta preferida de Satanás para lograr desviarnos del buen camino? Quiero escuchar sus opiniones. Caleb, ¿cuál crees tú que es la herramienta preferida de Satanás para hacernos desviar del buen camino? Una mentira, creo yo. ¿La mentira? Explícanos por qué. Porque en muchos casos ha utilizado la mentira y siempre pues le ha dado buen resultado. Muy bien. ¿Saben que hace poco yo le hice esta pregunta a 3 jóvenes y me dijeron las amistades, otro me dijo la música y otro me dijo los medios electrónicos? Pero la respuesta de Caleb es la correcta. Porque en el jardín del Edén no habían amistades. En el jardín del Edén no habían dispositivos electrónicos. En el jardín del Edén no había música mundana. Pero sí había ¿qué? Sí había mentira. Y el diablo llegó y le dijo a Adán y a Eva, es mentira. ¿Cuál fue la mentira que él les dijo? No moriréis si comen de este árbol. Y con esa mentira que logró destruir toda la felicidad de Adán y de Eva. La mentira de Satanás creó insatisfacción en el corazón de Adán y Eva. Y es la misma herramienta que Satanás usa hoy en día. Entonces Satanás hoy en día viene y le dice mentiras a los niños, a los jóvenes. ¿Y qué mentiras les dice? ¿Qué mentiras les dice? A un niño que no es adventista, a un joven que no es adventista, que vive de otra manera muy diferente a la de ustedes, ¿qué mentira le puede decir Satanás? Satanás le puede decir, para ser más feliz tienes que probar las drogas. Si pruebas las drogas vas a ser más feliz. ¿Y qué hace el joven? Cree la mentira de Satanás y va y prueba la droga. Satanás le dice, no moriréis. Pruébala. Pero al niño que es cristiano, ¿qué mentira le dice Satanás? Eres infeliz. Tus padres te ponen demasiadas restricciones. Tanta ley y tanto pereque, tanta cosa. Todo es malo. Busca tu libertad. Y Satanás comienza a decirnos mentiras. Ese cuento de Dios lo que hace es traerte problemas. Mira cómo la gente de afuera sin Dios tiene dinero y ustedes que creen en Dios, miren la condición que están. Y Satanás comienza a decirnos mentiras. Satanás nos dice, cuando cumplas 18, vete de la casa y haz lo que quieras. ¿Quién nos dice esa mentira? Marianita, ¿quién nos dice esa mentira? Satanás. Pero él no viene aquí y se nos presenta con cachos y cola, ¿verdad? Y con alas como un murciélago. No, ¿de qué manera se nos presenta? Muchas veces ni siquiera se nos presenta, sino que nos trabaja a nivel de ¿qué? De nuestros pensamientos. Y Satanás nos llega a hacer pensar que papá y mamá son ¿quiénes? Nuestros enemigos. Y esa es la mentira que Satanás siembra en nosotros para que en medio de las mejores oportunidades y en medio de las mejores condiciones nosotros perdamos el camino. El joven que asiste a la iglesia, ¿qué mentira le dice Satanás? Esto es una cuerda de hipócritas. Mira el pastor, mira el otro, sálgase de la iglesia. El joven que vive en la fundación, ¿qué le dice Satanás? Qué aburrido vivir en la fundación, qué feo, estoy cansado. Para todos, Satanás tiene una mentira. Satanás nos dice que el sexo nos va a dar placer, que la pornografía es buena, que tantas cosas. Pero Satanás también nos dice otras cosas. ¿Saben qué le dice Satanás a las niñas?
¿Tú sabes, Marianita, qué le dice Satanás a las niñas? ¿Y tú, Danielita? ¿Y tú, Lina? ¿Saben qué le dice Satanás a las niñas? Eres fea. Tienes la nariz fea. Tienes los pies feos. Y entonces, ¿qué hace la niña? ¿Qué hace? Como yo soy fea, no valgo. Entonces tengo que buscar mi valor, ¿dónde? En el noviecito, en el otro, el que me dice. Esa es una mentira de Satanás. Y ustedes se ven en el espejo, ¿y cómo se ven? Unas se ven gordas y son flaquitas, ¿verdad? Y otras son flaquitas, ¿y cómo se ven? Gordas. Y Satanás comienza a decirles, vomiten, no coman, se ven feas. Todas esas son las mentiras ¿de quién? De Satanás. Y se ven en el espejo, ¿y cómo se ven? Horribles. ¿Y cómo las vemos nosotros? Como son, hermosas. Pero esa es la mentira ¿de quién? De Satanás, para que ustedes pierdan su valor. Satanás se aprovecha de nuestras desventajas para decirnos sus mentiras. Pero Adán y Eva no tenían ninguna desventaja. Y aún así, ¿qué pasó? Creyeron la mentira de Satanás. Así que la pregunta en esta mañana, jóvenes y jovencitas, es: ¿pueden ustedes identificar las mentiras que Satanás les está diciendo? ¿Pueden identificarlas? Había un niño muy pobre, vivía en un ranchito, pero él vivía en una montaña, arriba, así como vive Lina y Caleb, arriba en una montaña, y él podía ver allá abajo las demás casas. Y todas las tardes, cuando el sol todas las mañanas, cuando el sol estaba saliendo, él veía una casa allá abajo en el valle y las ventanas brillaban como si fuera de oro. Y ese niño pensaba y decía, allá debe vivir un niño, hijo de una gente de mucho dinero, y debe ser muy feliz. Yo quiero ir un día a conocer esa casa. Así que un día que estaba libre salió y se fue caminando y la casa quedaba lejísimo. Llegó el mediodía y no había llegado. Finalmente era la noche cuando llegó allí a esa casa que quedaba muy lejos en el valle. Y cuando llegó a la casa, para su sorpresa, era una casa abandonada, derruida, fea, ya no había nadie. La casa donde él vivía era más bonita. Bueno, estaba muy lejos de la casa, así que le tocó quedarse allí, durmió esa noche y en la mañana entonces se levanta para regresarse a su casa. El sol estaba saliendo y desde allí, de esa casita, pudo ver la casa de él arriba en la montaña. El sol estaba brillando la casa que estaba en la montaña y parecía que tuviese ventanas de oro, porque era el reflejo del sol en las ventanas. Y el niño se dio cuenta que la casa que tenía, que aunque era pobre, era la mejor. Y muchas veces Satanás nos tienta y nos dice la mentira, que miremos que el brillo de las ventanas de otro lado. Y cuando llegamos allí nos damos cuenta que es un espejismo, que era mentira, que lo que Dios nos ha dado es lo mejor. Así que tenemos dos jóvenes esclavos, pobres, sin nombre, sin saber su fecha de nacimiento, con todas las desventajas del mundo. ¿Y qué llegaron a hacer? Alcanzaron a desarrollar todo su potencial. Y entonces la pregunta para ustedes es, ¿tienen ustedes más ventajas que ellos? No tienen ustedes todas las ventajas del mundo, eso lo entendemos, pero ¿tenemos más ventajas que ellos? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que va a impedir que ustedes logren el éxito en su vida? El éxito espiritual y el éxito material. ¿Qué es lo que va a impedir que ustedes escuchen y crean que las mentiras del enemigo? Así que cuando ustedes escuchen al enemigo diciéndoles, soy infeliz, si estuviese en otra parte, si tuviese otros padres, es que este lugar, esta fundación, es que la iglesia, ¿qué tienen que identificar ustedes? Que es Satanás, ¿verdad? Y así como Satanás le dijo a Eva, no eres feliz en el jardín del Edén, si comes de esa fruta, sí vas a ser feliz. Satanás hace lo mismo hoy en día. Y él les dice, escuchen esta música.
hagan estas cosas, contradigan a sus padres, desobedezcan las normas de la casa, no se apliquen, no hagan tareas, pierdan tiempo, miren cosas que no les ayudan. Todas esas son ¿qué? Las mentiras de Satanás. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? ¿Saben que la virtud principal de Satanás es la envidia? Esa es su virtud principal. Porque Satanás en el cielo, ¿qué hizo? ¿Envidió a quién? A Dios. Quiso ser como Dios. Y cuando a Satanás lo sacan del cielo, ¿saben qué hizo? Y nos lo dice el Espíritu de Profecía. Le tuvo envidia a quién? A la santa pareja. Él no podía resistir ver a una persona tan feliz y viviendo en una manera tan maravillosa. Eso a Satanás le parecía imposible. Y él se hizo una propuesta. ¿Y cuál fue la propuesta de Satanás? Voy a destruir la felicidad de Adán y Eva con una mentira. Y Satanás quiere destruir la felicidad de ustedes, porque él es envidioso. Entonces él ve esto a unos niños que tienen papá, que tienen mamá, que tienen muchas condiciones favorables. ¿Y cómo se siente Satanás? Envidioso. Y dice, no puede ser que haya una niña tan juiciosa como Lina. No puede ser que haya un niño tan juicioso como Caleb. Que acuérdate que George Washington Carver creció a los 20 años. Él dice, no puede ser. Y entonces, ¿qué trata de hacer? De destruir esa felicidad, de destruir esa vida tan hermosa, aún con sus dificultades que Dios les ha dado. Igual hace Satanás con cada uno de nosotros. Y no importa las desventajas o las ventajas que tengamos, Satanás sabe cómo mentirnos para lograr su objetivo. Pero ¿quién es más fuerte, Satanás o Dios? Dios. Y si ustedes aprenden como George Washington Carver a orar, a pedirle a Dios que les dé su paz, que les dé su gozo, que los llene de alegría, ustedes van a vencer y van a alcanzar todo su potencial. Que Dios les bendiga.